Derecho procesal penal. Concepto. Nos orienta a indicar que el proceso penal es un conjunto de normas creadas para regular el trámite procesal del derecho penal. Conjunto de normas jurídicas que hacen parte del derecho público y también interno de cada país. Cada estado regula internamente el ejercicio de la acción penal y el conjunto de normas jurídicas. El estado va a ser protagonista fundamental en el desarrollo del derecho procesal penal. La finalidad es que el estado tenga unos márgenes o unos límites que permitan la regulación entre el estado y los particulares. El derecho penal es un derecho de acción, derecho fuerte de represión, constreñimiento o de castigo. Cuando una persona ha sido encontrada responsable y vulnerada, su presunción de inocencia se pierde. El derecho a la libertad. Regula las relaciones del Estado y los particulares para aplicar el derecho penal sustantivo, el instrumento que nos permite a nosotros una interpretación adecuada de esas normas jurídicas. Propuesta por el Estado internamente para regular el derecho procesal penal. Se debe hacer de cara frente a la Constitución Nacional de acuerdo a la Constitución. Debe existir un control desde la Constitución. El derecho penal y procesal penal, verdades inherentes que no requieren explicación, son acciones literales en principios ligados por el respeto de los derechos y garantías fundamentales. Las tendencias modernas conllevan a adicionarle el concepto formal amplio, la idea de la constitucionalización del derecho penal y del derecho procesal penal. Permite la interpretación de las normas jurídicas que se deben hacer de cara a la Constitución Nacional, de acuerdo al texto constitucional. Es decir, que debe existir un control desde la Constitución. Se debe entender que el derecho penal se empieza a limitar desde esos axiomas, que se van a traducir literalmente en principios ligados exclusivamente por los derechos y garantías fundamentales. Ese respeto por derechos y garantías fundamentales se ven expuestos en el Código. Han sido escritos en el artículo del 1 al 27 del Código Procesal Penal, donde están también los convenios internacionales. Las herramientas están dadas para la institucionalización del derecho penal. Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Bloque de constitucionalidad. Los jueces al momento de administrar justicia están llamados a interpretar las normas, incluyendo las del Código del Procedimiento Penal. Óptica por bloque de constitucionalidad y también los tratados internacionales. Artículo 3. Código Procesal Penal. Relación de los tratados internacionales. En la actuación prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, que traten sobre derechos humanos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción, por forma del bloque de constitucionalidad. En Colombia, excepción pública que se conoce como derecho procesal penal y la regulación interna que coexisten dos códigos al mismo tiempo, Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004. Se entienden como el derecho penal ordinario, hay procesos abiertos. En Colombia se ha permitido unos procedimientos de carácter extraordinario o especiales, que se dan en el derecho que resultan necesarios dentro de la estructura del Estado para garantizar ciertas diferencias que se dan en el derecho procesal penal, mientras que hay otros procedimientos del derecho ordinario. Regula todos los procesos entre el Estado y los particulares. Hay un fuero, una condición especial, necesario para otro tipo de proceso penal, como los del penal militar para menores de edad, penal senatorial, etc. Extraordinario cuando hay fuero, condición que hace necesario otro tipo de derecho procesal penal. Entre estos están, primero, procedimiento penal militar, función o cargo del Cuerpo Civil Armado o del Ejército Nacional. Segundo, procedimiento penal para menores de edad o infractores adolescentes. Regulación 1098 del año 2006, Código de Infancia y Adolescencia. Tercero, procedimiento penal senatorial o procedimiento penal que le otorga ciertas funciones jurisdiccionales a la Cámara de Representantes para adelantar ciertas investigaciones a personas aforadas. Cuarto, procedimiento policivo por conductas constitutivas de contravenciones de particulares, lo que son multas, detenciones, arrestos que realizan autoridades administrativas, actores y alcaldes, inspectores de la policía. Quinto, jurisdicción penal indígena reconocida constitucionalmente por medio del fallo constitucional, donde se engrime el reconocimiento, el uso de usos y costumbres, donde se reconoce un grupo de minorías que son reconocidos como pueblos propios, con regulación propia. Sexto, jurisdicciones especiales dentro del marco del conflicto, para ciertos actores que suscriben compromisos, como funciones jurisdiccionales en la Cámara de Representantes para dar investigación, como el presidente de la República y también como la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Funciones jurisdiccionales para investigar, presentar la acusación y dar la investigación, procedimientos policivos por conductas constitutivas por contraversiones, ciertas conductas que van en contravía de la tranquilidad, de las costumbres que no son delitos, pero son sanciones, arrestos, que dirigen por las autoridades administrativas
alcaldes o policías. Es un procedimiento que es sancionatorio, pero es diferente al proceso penal ordinario. Ahora seguimos con el proceso inquisitivo, acusatorio y mixto. Vamos a encontrar que la mixtura tiende por un lado o el otro, depende de las características de cada sistema. En Colombia existen dos, mixto de tendencia inquisitivo y mixto acusatorio. Si hablamos de sistemas procesales, entendemos que surge como sistema de origen el sistema acusatorio. Este sistema se conoce de las grandes civilizaciones antiguas, como son la civilización de Egipto, la Grecia democrática, la Roma republicana y los prehispanos de América. Se encuentran unos rasgos características de la aplicación de unos rasgos inquisitivos a partir del siglo V a.C. en la Grecia democrática, las polis. Dentro de este sistema que surge en las civilizaciones antiguas se destaca que es el propio pueblo que diseña el propio sistema procesal penal. Cualquier persona podría presentar una acusación en contra de otro ciudadano. La acción penal era particular y el Estado prodigaba unos jurados bajo unos criterios de equidad y justicia para verificar si la persona acusada era culpable o inocente. Este juicio se desarrollaba de manera oral, pública y criterio de desconcentración de poderes, una parte encargada de acusar y otra de juzgar, distribución de funciones, garantía real del que va a ser juzgado va a tener al menos algo de justicia. Era un sistema que funcionaba, permitía al mismo pueblo tener la garantía de ese límite del Estado para el ejercicio de la acción penal. Ese ejercicio era privado o a veces público. Lo podía ejercer un ciudadano particular, denunciando a un funcionario, denunciando a otro, o un funcionario público cuando se veía afectado el Estado o el patrimonio del Estado. Este primer sistema acusatorio se desarrollaba oral, público, con un jurado escogido por el mismo pueblo o integrado por personas de altas calidades, con experiencia o mayores, con posibilidad de elegir o ser elegidos. No podían ser las mujeres o los esclavos, eran ciudadanos de ciertas categorías que eran parte de la organización de la sociedad. Ahora sigue el sistema inquisitivo, a finales del siglo XII e inicios del siglo XIII, cuando el Imperio Romano ha caído. El celibato fue una medida para evitar que los padres se casaran y evitar que las propiedades pasaran a manos de un particular. Empieza a partir de la Iglesia. César Beccaria comienza a proponer que el sistema inquisitivo es un sistema violatorio de garantías fundamentales que no se concibe en la idea de ninguna persona, ya que nadie puede ser más importante que la institución católica. Es carente de derechos y garantías procesales. Era escondido, no había publicidad, no era oral, era todo escrito. Volvió lento lo oral, lo volvía eterno, y mientras tanto las personas eran encarceladas. Había una concentración en cuanto a la función que cumplía cada parte en el proceso. Concentraba un poder enorme y juzgaba. Quien investigaba y ejecutaba era el mismo quien denunciaba. Quien investigaba, quien juzgaba y ejecutaba. Era carente de derecho de defensa. Debían ir a un juicio como espectadores de la persona que acumulaba todo tipo de funciones. Se usaba unos medios probatorios bastante discutibles, como eran los juicios de Dios o las ordalías, a partir de las cuales sometían a los investigados a tratos inhumanos, crueles, incluso a pruebas ilógicas, como era tirarlos al agua atados de una piedra. No había garantías para verificar la verdad de la denuncia. Cuando nos damos cuenta de que un sistema penal es mixto o de tendencia acusatoria por las características de cada uno. En el inquisitivo es escrito, poderes en una parte, en uno o todo el proceso. Ley 600, permanencia de la prueba. En el acusatorio es oral, división de las partes. Ley 906 de 2004. Ahora seguimos con las características del sistema inquisitivo y del sistema acusatorio. En el sistema inquisitivo era escrito, acumulación de funciones en una misma persona, investiga y juzga. Está la permanencia de la prueba, está dentro del proceso, la prueba se hace en etapa de instrucción, no hay contradicción de la prueba, el juez no tiene autonomía, está la presunción de culpabilidad, está la privación de la libertad, es la regla general, está la obtención de la prueba por medio de tortura, ordalías por medio de Dios, están las investigaciones secretas, lo único público era la ejecución de la sentencia, el imputado es tratado como objeto, se permite la limitación de derechos y garantías, el sistema probatorio es deficiente, su fin es llegar a la condena, no hay la posibilidad de generar preacuerdos. Penas irrazonables. No hay concordancia entre acto y la pena. La confusión entre delito y pecado. Aquí se protege los derechos económicos y morales que menciona la Iglesia. Sistema acusatorio. Es oral, audiencia pública. Clara división de funciones. La prueba se lleva a juicio, tiene varias características, es la publicidad, oralidad, la contradicción, la inmediación de la prueba, se hace ante el juez. Derecho a la defensa, presunción de inocencia. La carga de demostrar que es responsable está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, quien se encarga de investigar y luego acusar. Indubio pro reo. Aquí diferencian aplicaciones de las penas y medidas. Hasta la obtención de la prueba es de manera legal. Para la conformación de la prueba es el juicio oral. Para la construcción de la prueba, las investigaciones son públicas
públicas. De igual forma, los juicios. La publicidad se convierte en un principio que garantiza el actuar ante la sociedad. El imputado se le reconozca como sujeto con derechos y garantías. Imparcialidad. Desinterés que tiene de no favorecer a ninguna de las partes. Está en el medio. El que juzga no tenga relación con ninguna otra parte del poder público.